Buenas tardes, Barry, ¿cómo estás? Estamos estrenando este espacio contigo, la renovación, el cambio en primera instancia. Nos gustaría saber cuáles son las propuestas fundamentales. Tú vas con un gran compromiso, primero en la lista nacional, explicarle a las personas que hay diputados por circuito, son 86 circuitos, hay una lista nacional que son 48 diputados que serán electos y una lista por estado, compuesta dependiendo de la cantidad de habitantes que tiene cada una de las jurisdicciones. Recuerden que esto es una representación de la cantidad de electores que hay en cada circuito. ¿Cuál es la propuesta del cambio y en lo personal para llevar el Parlamento? Ok, bueno, primero que nada, saludos a toda Venezuela. Desde acá, bueno, para compartir un poco de lo que es la visión y el proyecto que tenemos principalmente como factor político de oposición, el Partido del Cambio, somos los de Bertucci, y tratamos de establecer, primero que nada, aclarar que en el tiempo reciente, en la Asamblea, lamentablemente se transformó en un espacio de polarización política y se perdió esa capacidad de legislación que ciertamente hace la compensación en el Poder Nacional, que es a través del Poder Legislativo, y esto a través de la radicalización del ejercicio político. Se perdió, se desnormalizó el ejercicio político y es lo que nosotros estamos tratando de buscar, una nueva oposición con sensatez, que no apoya la violencia, que cree que la vía para salir de esta crisis, de esta profunda crisis que vive Venezuela, es a través del ejercicio democrático, y creemos en nuestra posición de que ciertamente el 6 de diciembre el pueblo puede manifestar y puede hacer o generar esa transición o ese cambio a través de la Asamblea Nacional. Nosotros, que conformados en una alianza democrática, como bien tú especificabas, como partidos de oposición, pretendemos llegar a la Asamblea Nacional y poder hacer la distensión de esta radicalización política y poder volver nuevamente al debate de pluralismo político que pueda llevar a un consenso en Venezuela y que ciertamente pueda generar cambios. Estos cambios, lógicamente, que empieza inicialmente por cumplir las funciones reales de la Asamblea, que es la legislación, establecer el marco legislativo que ciertamente permita visualizar unas formas que ciertamente permitan la salida de la crisis social y económica que vive Venezuela. Esto en un empeño de poder presentarnos ante el oficialismo de caras a este ejercicio legislativo que lamentablemente se ha perdido. Precisamente me gustaría abordar ese tema porque hace 5 años exactamente, un 6 de diciembre también del año 2015, una fracción política del país apostó a un cambio y hoy el país ve que ese cambio fue una especie, lamentablemente, de una postura contraria inclusive a sus propios votantes. ¿Qué propone el cambio? ¿Qué propone esta alianza democrática en contraparte a lo que en un pasado se hizo desde la oposición? Lógicamente que, bueno, primero que nada, quiero aclarar que nuestra lucha ciertamente, o nuestra posición, es contra las políticas ineficientes de este gobierno, en todos los aspectos, y que ciertamente decanta en lo que hoy día vivimos. Cuando tú te pones a analizar lo que rodea a Venezuela en cuanto a esta crisis política, no es más que el resultado de una abstención en el 2005 que solamente llevó a que no pudiera haber una transición de este gobierno y también acentuó la ineficiencia del gobierno. Pensar que las sanciones hoy día son lo que ha originado la crisis económica es una desfachatez. No apoyamos las sanciones porque ciertamente agudizan la crisis, pero esta crisis viene de mucho tiempo, que ciertamente fue la abstención la que hizo que se posicionara el oficialismo en una asamblea prácticamente del chavismo, y que ciertamente, bueno, en esos 5 años no hubo algo que pudiera decantar en una solución para los problemas que estamos viviendo. Tampoco podemos ver el otro extremo de pensar que con la radicalización en mi puesto de oposición, de tratar de generar violencia, de tratar de generar cuentos inverosímiles de las soluciones para el país, porque realmente las soluciones del país tienen que venir en un consenso. Nosotros llamamos al entendimiento. Incluso todo esto que estamos viendo en el panorama o el escenario político actual viene como resultado de una mesa de diálogo, de entendernos, de escucharnos, de poder abrir, y esto es un llamado al oficialismo, a abrir el debate plural. Sé que el oficialismo quiere establecer solamente cosas basadas en las ideologías que le acompañan,
Pero nosotros ahora nos ponemos en la posición que las ideologías no pueden estar sobre la necesidad del pueblo. Hoy día, mira, tú me puedes dar noticias a mí de que hay Misión Rivas, de que ciertamente se está haciendo cosas, de que hay un trabajo que se está haciendo, pero la situación en la calle es otra. La realidad del venezolano es otra. Todavía se ve gente comiendo de la basura, hay una escasez significativa, los sueldos no alcanzan. Necesariamente tiene que haber un lugar que sirva de debate político para llevar a un consenso y poder establecer vías que generen la solución. Marcos legales que puedan generar la confianza a la inversión. Mira, yo te pregunto, yo me pregunto, y esto es una pregunta que yo hago y que mantengo, dice, Berro, ¿dónde está Aceites Diana? ¿Dónde están Lácteos Los Andes? ¿Dónde están los 5 millones de hectáreas que fueron expropiadas? ¿Dónde está la productividad de eso? ¿Por qué entonces hay escasez de producto? ¿Por qué nos estamos viendo en la necesidad de tener que importar? ¿Por qué tenemos que necesariamente buscar que otros países, dependiendo de la ideología que tiene el gobierno, puedan acercarse y tratar de solucionar problemas que debieron haber sido solucionados desde la posición o el escenario político interno? ¿Y qué propones, Alfonso? ¿Qué propone la coalición para que esa realidad que tú bien dices, y una realidad que es la contraparte, porque ciertamente el gobierno sigue con su agenda enfrentando el bloqueo, enfrentando lo que ellos han llamado todas esas medidas coercitivas que han afectado directa e indirectamente, y hay un reconocimiento por parte del liderazgo tanto del Cambio como de la Alianza Democrática y todos los que se postulan a la Asamblea, de que ciertamente lo que ha hecho Estados Unidos en su política exterior ha dilapidado los recursos y también ha afectado la calidad de vida. Pero ¿qué se propone desde el Parlamento para hacer más eficiente lo que tú llamas hoy la ineficiencia de las políticas gubernamentales? Bueno, primero, el gobierno debería reconocer. Yo creo que es un voto de peso que debería hacer el gobierno, porque no lo ha hecho. Acuérdate que hablas de, y no lo digo por ti, lo digo por la posición que tiene el oficialismo de establecer una ley antibloqueo para darle al Poder Ejecutivo poder incluso supraconstitucional para tomar medidas en cuanto a la situación de la crisis económica. Pero es que el estado de emergencia económico se tomó hace tiempo. La capacidad que tiene el gobierno o la potestad que tiene el gobierno como Poder Ejecutivo para tomar decisiones ya la ha tenido. Esto no es más que darle una vuelta a una posible solución, pero que se ha demostrado que en 20 años no ha decantado en esa felicidad masiva que íbamos a tener. Yo particularmente como venezolano siento que fui engañado en una propuesta que nunca decantó. Mira, si mantenemos la posición absurda, con todo respeto a lo que alguien pueda pensar, de que esto es el resultado de una guerra económica, bueno, entonces el gobierno ha sido ineficiente en contrarrestar esa guerra económica. ¿Y no crees tú que hay una combinación allí de la ineficiencia del gobierno, que el propio presidente ha sido autocrítico, y las sanciones y las medidas coercitivas? No niego. Tomando en cuenta de que los números presentados para la ley antibloqueo dicen que Venezuela perdió el 99% de sus recursos, es decir, que es prácticamente Pero también tenemos datos estadísticos de la cantidad de dinero que se ha perdido sin saberlo. En el 2012 fueron más de 200 mil millones de dólares que se fueron en empresas maletín, y eso no lo hizo el imperialismo, eso no lo hizo Estados Unidos. O sea, la expropiación de 5 millones de hectáreas en Venezuela, la expropiación de tantas empresas que hoy día no generaron una producción, eso no lo hizo Estados Unidos. Ahora, reconocemos, no podemos negar que las sanciones agudizan la crisis. Yo no puedo negarlo. No voy a ni siquiera a favorecerlo. No somos de la política de favorecer el intervencionismo económico de Estados Unidos. Claro, hay sanciones, y tú sabes que empezaron en febrero del 2015 y fueron el famoso decreto Obama, pero fueron a 7 funcionarios venezolanos. Eso, de alguna manera, bueno, es una presión que unilateralmente hace Estados Unidos, y yo tampoco me puedo meter en eso. Cuando las sanciones ciertamente empiezan a decantar en la necesidad del pueblo, yo puedo tener una opinión a eso. Pero si el gobierno reconociese hoy día que la situación de la crisis no es producto de las sanciones, claro, las agudiza, claro, lo reconozco, las agudiza, pero la situación económica del país viene de años. Las sanciones económicas no me bajaron la producción, claro, a 300.000 barriles. Es verdad. Lógicamente que cuando vienen las sanciones, la producción ya estaba en 700.000 barriles. Si yo vengo de producir 3.500.000 barriles de petróleo diario, ¿dónde está esa diferencia? ¿En qué se perdió?
cuando hubo el paro petrolero y yo decidí radicalmente votar gente de PDVSA, nadie midió de que se estaba perdiendo el know-how para darle una continuidad a una de las empresas que fue la empresa petrolera o llegó a ser una de las primeras empresas petroleras a nivel mundial. Yo le voy a echar la culpa ahora a Estados Unidos. Las sanciones me agudizan. ¿Y hasta dónde llega el gobierno a ver dónde flexibilizo para que ciertamente haya un acuerdo y yo no me vea ahogado con esto? Ahora bien, Pero Alfonso, la realidad del venezolano, porque yo la vivo, los que me vieron entrar acá al canal, yo entré en una motico, porque no puedo por lo de la gasolina. Pero no me van a decir que es el resultado de las sanciones. Cuando a mí estoy consiguiendo gasolina con Irán, que Irán está más que bloqueado, Irán está más que sancionado y produce gasolina, entonces no es un tema de bloqueo. Lógicamente que agudiza, y yo lo entiendo, no lo puedo favorecer, ni tampoco lo apoyamos. Pero si hay que, ¿cuánto daría positivo que el gobierno se pare y reconozca que sus medidas han sido ineficientes? hablando de medidas, hablando de política, ¿estás de acuerdo o más allá consciente de que el 5 de enero, si tú llegas a ser electo diputado, el presidente de la República va a seguir siendo presidente Nicolás Maduro Moros y su política gubernamental va a continuar presentando esa realidad que es así porque el Poder Legislativo no puede estar por encima del presidente y fue el error que se cometió en la gestión administración? ¿Cómo manejar entonces como un diputado, como una fracción de oposición dentro del Parlamento venezolano, si se diera así a partir del 5 de enero, cómo trabajar de la mano? Porque las políticas gubernamentales van a seguir porque quien las rige es el presidente. Sí, lógicamente que nosotros vamos a llegar a la Asamblea, es la fe que tenemos, lógicamente luchando contra el abstencionismo, luchando o favoreciendo la participación democrática, que nosotros buscamos es hacer o lograr una fracción de oposición que pueda sentarse a discutir con el oficialismo y buscar un consenso, primero en reconocer que hay cosas que se han hecho mal y que ciertamente debemos luchar y apostar en que podamos salir de esta crisis social y económica que está profundizada, debido a una crisis política porque necesitamos normalizar el ejercicio político, que se perdió. Reconocemos que ciertamente hubo acciones en ciertas fracciones de la oposición que fueron desproporcionadas, no apostaron a buscar un consenso y que ciertamente haya un cambio por medio del diálogo. No puede haber de otra forma. Nosotros no apostamos ni vamos a llegar a la Asamblea a apostar fraccionamientos violentos, fraccionamientos de sueños disparatados, sino que ciertamente un consenso. Partiendo, lógicamente, de que el gobierno, de alguna manera, o el oficialismo debe reconocer que necesita de un consenso político. La solución no puede estar en la mano de una sola fracción política en el país. Bueno, va a ser Tiene plural que haber, y la convocatoria ha sido así. ¿Qué te has conseguido en la calle? Tomando en cuenta la campaña que ya ha comenzado el 3 de noviembre, ¿qué ha hecho el cambio, la Alianza Democrática? ¿Qué ves en el ambiente? Porque una cosa podemos pensar tú y yo acá, en el aire acondicionado y un programa de televisión. Exacto. Pero ¿qué piensas? ¿Qué has escuchado tú en la calle de lo que va a ocurrir el 6 de diciembre? Mira, dos cosas fundamentales. Una es que la gente realmente quiere un cambio. Nosotros creemos que el cambio viene por el cambio del político, que aumente los principios y los valores en el ejercicio de la política y no esa vieja política que también el gobierno adoptó de compras de conciencia, sino que ciertamente haya la representación de un pueblo que tiene esa necesidad. Se escucha en la calle, la gente quiere participar, en su mayoría es contradictorio nosotros que de repente podemos tener acceso al Twitter, tú ves en el Twitter o en otras redes sociales, de que la desproporción de lo que nos quieren vender es ajeno a lo que realmente vive el venezolano de a pie. El venezolano está en una necesidad y reconoce que ante la incapacidad de irse del país, como muchos ya lo han hecho lamentablemente, reconocen que la vía tiene que ser la vía democrática, la vía electoral, poder manifestar mi conformidad o mi inconformidad con el actual gobierno. Hay un voto castigo, y no tan solo para el gobierno, sino también para la oposición, que ciertamente ha sido radicalizada, y si hay una propuesta como Alianza Democrática de una nueva oposición, una oposición con una sensatez, creyendo que ciertamente es el diálogo y el ejercicio político real que puede generar la transición
de esta crisis que se ha agudizado. Y el CNE, hablando de las nuevas máquinas, ya han habido 2 simulacros porque ha sido un punto de honor. Han habido 24 elecciones antes de esta será el número 25 en ningún otro país y eso es un récord que tiene Venezuela. Algunos lo verán como positivo, como negativo, pero a nivel democrático, tú como candidato principal en la lista, miembro de esta coalición, ¿qué ves en el Consejo Nacional Electoral como transparencia o alguna queja que tengas? Sí, bueno, nosotros como Factor y también como Alianza Democrática hemos estado muy atentos e incluso participando en las distintas auditorías, en el distinto planteamiento para las elecciones del 6 de diciembre. Y bueno, conocimos la máquina, se hizo la auditoría de software, hicimos nuestras observaciones, pero todo ha estado dentro del marco de lo que por acuerdo nosotros hemos llegado en la mesa de diálogo, sobre todo con las 18 garantías que se plantearon. Hasta ahora hemos tenido respuesta, reconocemos y debemos hacerlo el trabajo que este nuevo directorio del CNE, en la dirección del cronograma y toda la consecución de lo que es el periodo previo a los comicios electorales ha sido realmente dentro de los parámetros que están considerados. Bueno, te digo que hay una confianza, estamos tratando de levantar el ánimo en cuanto al ejercicio electoral. Hay que tener la confianza, es la base del principio democrático, el ejercicio del voto, y ciertamente, pues bueno, con este nuevo CNE, que era la principal garantía que habíamos, o condiciones que se habían establecido, se está abriendo la puerta. Yo creo que ya hay una visión, las elecciones, son constitucionales, estas elecciones parlamentarias, creemos en que vamos a propiciar ciertas condiciones desde la Asamblea para poder generar la posibilidad de un cambio. ¿Cómo se visualiza no solamente Alfonso, sino todos los candidatos de la Alianza Democrática dentro del Parlamento? ¿Qué piensan hacer como coalición en principio que buscan la mayoría? Todo el que va a una elección quiere ganar, nadie va a ir para perder, pero en función de las dos posibilidades que se le presentan, estar o no en el Parlamento y luego de estar, ser una fracción minoritaria o estar en la mayoría, ¿cuál es la realidad a partir del 6 de enero? Bueno, hay muchas cosas que ya pueden ser medidas. Tú ves la reacción de la gente, lo que escuchamos en la calle, la gente quiere votar, la gente quiere manifestar democráticamente en el ejercicio del voto. La intención de nosotros como una alianza democrática, ya hemos manejado una agenda legislativa propuesta, la tenemos que conformar como alianza, dependiendo del bloque que logremos conformar dentro de la Asamblea, dependiendo de los resultados. Lógicamente que siempre aspiramos a ser mayoría dentro de este espacio político y, bueno, con la intención plena de generar una nueva opción, de generar una nueva posibilidad, de crear un nuevo escenario, más allá de lo que hemos venido viviendo en estos últimos 20 años y ser una propuesta en la posibilidad de alcanzar condiciones democráticas, recuperar el ambiente democrático, recuperar la confianza en el ejercicio político. Tú ves, el gobierno actualmente puede ser medido y tiene 82% de rechazo, 83% de rechazo, pero el problema no es ese, el problema es que lo que también ha generado o ha aumentado en rechazo es el ejercicio político. Es lo triste para los que tenemos principios democráticos en conciencia, en principios incluso de educación. Es triste ver de cómo la sociedad venezolana perdió la fe, la confianza en el ejercicio político en sí mismo. Claro. Hablando de esa estadística, ¿cómo mantenerla si el gobierno llega con el gran pueblo patriótico a obtener la mayoría en el Consejo Nacional Electoral para el 6 de diciembre, tomando en cuenta de que muchas de las fracciones opositoras han dicho que el rechazo siempre es mayoritario, 80, 90% en cada una de las elecciones, pero resulta que siempre los candidatos del gran pueblo patriótico resultan favorecidos? ¿Cómo mantener a partir del 6 de enero esa tesis de que el gobierno es rechazado por la mayoría del país? No, el gobierno es rechazado. Tú tienes que entender que nosotros tenemos prácticamente 5 millones de venezolanos por fuera. De estos hay partes que son del registro electoral permanente. Hay una abstención, una lucha contra la política de llamar a la abstención, que ciertamente en contraparte son los que rechazan. Es lo que incluso el llamado es a que aquellos que consideran que tienen en sí un rechazo hacia las políticas del oficialismo, del gobierno, les invitamos a que ciertamente participen y que ese rechazo sea manifestado por medio del ejercicio electoral, claro. Más allá de un Twitter, más allá de estar escondido tras un teléfono, más allá de estar en otro país generando desconfianza en el venezolano, sino que ciertamente sean los venezolanos participando y demostrando ese rechazo que ciertamente puede hacer o generar
la diferencia el día 6 de diciembre. Tenemos que despedirnos, Alfonso. Muchísimas gracias. Te voy a dar 20 segundos para que le digas a los venezolanos que se van a parar frente a la máquina el 6 de diciembre por qué apretar la tarjeta del cambio. Bueno, nosotros como Factor Político del Cambio que nos presentamos ante la sociedad venezolana, venimos como una nueva generación, una nueva raza política que quiere llevar principios y valores, principios que están basados en la fe para poder demostrar en honestidad, en integridad, la pureza y la validez que debe tener el ejercicio político. La política tiene que estar basada en el servicio a la comunidad, en el servicio al necesitado. Tenemos que tomar la decisión y que sea por la vía electoral, que sea efectuando ese ejercicio del voto para poder establecer la diferencia y ciertamente demostrarle al mundo que Venezuela va a alcanzar las soluciones a sus problemas internamente y con todo el ejercicio democrático. Les invitamos a que voten por la tarjeta El Cambio para que pueda haber una diferencia, para que usted pueda sentir que ciertamente va a haber una diferencia y que va a ser de la mano del ejercicio democrático. Alfonso. Invitamos a que participen y que puedan ejercer este derecho al sufragio. Gracias. Alfonso Campos Yeserún, primero en la lista por El Cambio, voto lista, recuerden ustedes, por circuito, voto lista nacional y voto lista por cada una de las entidades. Votar es muy sencillo, ya tienen los argumentos y el pueblo. Muchísimas gracias, Alfonso, por acompañarnos. Tendrá la última palabra a nivel democrático.